Muy buenas noches para todos, esperando que se encuentren muy bien. Quiero desearles pues lo mejor a todos ustedes, a sus familias. Seguimos pues en este tiempo de confinamiento, en esta experiencia pues que para nosotros también, y qué importante que la vivamos como un desierto, como un encuentro con el Señor. Y pues vamos a continuar pues con esta parte introductoria de los evangelios. Ya digamos hoy nos vamos a centrar un poco en los escritos, ¿sí? En el Nuevo Testamento, hacer una breve introducción de cada uno de ellos para finalmente, después de ver otros temas muy importantes, irnos como metiendo en cada uno de los evangelios. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, vamos a pedirle al Espíritu Santo que continúe derramándose sobre cada uno de nosotros, pedirle al Espíritu Santo que continúe llevando a cabo su obra evangelizadora, su obra transformadora, a través de la palabra de Dios, que nos dé la fortaleza para seguir adelante, que podamos nosotros ser también testimonios y que ante todo, queridos hermanos, encarnemos la palabra en nuestras vidas. Todo este estudio, si no nos hace mejores personas, si no nos hace mejores cristianos, pues habrá quedado simplemente en una fatiga inútil de parte mía y también de ustedes, de manera de que pidámosle al Señor que su palabra día tras día se haga vida en nosotros, se siembre esa semilla en nuestro corazón para ser felices, Espíritu de Dios. Llénanos de ti y jamás permitas que nos separemos de ti. Bendice, Señor, todo lo que vamos a hacer. Cúbrenos, Señor, a todos y cada uno de nosotros, a nuestras familias, con tu sangre preciosa y bendita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a seguir haciendo esta parte introductoria. La clase pasada pues vimos como un poco el contexto social y pues lo vimos de manera como muy rápida. No vamos, digamos, a hacer como algo muy profundo. En primer lugar pues porque yo no tengo ese conocimiento, y por el tiempo pues también que implica eso, ¿no? Pero sin embargo, como dar algunas pistas y algo que vamos a ir profundizando seguramente en la medida que vayamos viendo evangelio con evangelio y nos metamos pues a los textos, ¿sí? Entonces, vemos esta parte, ¿no? Los evangelios. ¿Qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio se nos ha querido pues identificar con la buena noticia. Pero nos dice el Papa Benedicto XVI que más que una buena noticia, entre todas, es la gran noticia. ¿Sí? Usualmente la palabra evangelio se empleaba cuando, por ejemplo, llegaban los reyes de los romanos o los griegos. Entonces se daba pues como ese anuncio triunfal al pueblo de que había llegado el rey, de que había llegado el gobernante, aquella persona pues que solamente traería buenas noticias y solamente traería alegría. Entonces, en eso también tenemos que enfocarnos nosotros, ¿sí? Ese evangelio parte de allí, es un nuevo género literario que lo encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces, de esa experiencia parte. Y me gusta, queridos hermanos, y por eso vamos a ver este primer texto, que es de la primera carta del apóstol San Juan, ¿sí? Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Entonces escuchemos con atención lo que nos dice San Juan. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio. Y les anunciamos la vida eterna, que estaba junto al Padre y que se nos manifestó.
lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos, para que también ustedes estén en comunión con nosotros, y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí vemos lo que motiva la escritura de los evangelios. Darnos a conocer, en primer lugar, queridos hermanos, esto es muy importante, una experiencia de fe. La experiencia de fe ¿con quién? Con la palabra, con el Dios hecho hombre, con aquel que caminó con los apóstoles, con aquel que hizo milagros, con aquel que enseñó en las sinagogas en aquel entonces, pero ante todo con aquel que transformó la vida de estos primeros apóstoles y de muchas más personas. Esa es la experiencia que las comunidades empezaron a vivir y eso es lo que se quiere transmitir. Entonces, en primer lugar, y ya lo veíamos desde la clase pasada, no tenemos que ver los evangelios como narraciones bibliográficas de la vida de Jesús. El autor sagrado quizá eso era lo poco que le importaba. ¿Qué es lo que nos va a transmitir el escritor sagrado de los evangelios? Una experiencia de fe. Una experiencia de fe. ¿De quién? De las comunidades. ¿Con quién? Con Jesús, que caminó, que anduvo con ellos y que después de la resurrección siguió obrando maravillas, siguió actuando en el pueblo. Porque, queridos hermanos, sin la resurrección, todo esto que estamos viendo aquí, pues ¿para qué escribir eso? O sea, esto se fundamenta en lo que nos dice San Pablo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Es a partir de la experiencia de la resurrección, como los apóstoles y las primeras comunidades cristianas van a decir, hombre, este mensaje hay que ponerlo por escrito. No podemos guardarnos esta buena noticia porque el Señor nos lo ha encomendado y ante todo, miren lo que dice San Juan, para que nuestro gozo sea completo, para que ustedes también conozcan de eso y encuentren también alegría. Entonces, por eso se escriben los evangelios, ¿no? Que van a ser la única fuente, no van a ser la única fuente. Y aquí nos vamos a la conclusión, ya no de la carta, sino del Evangelio según San Juan, que nos va a decir lo siguiente, ¿sí? En la conclusión, capítulo 21, versículos 24 y 25. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vemos de que los evangelios, las cartas, todo lo que encontramos en la palabra de Dios no es la única fuente de revelación, porque quedaron otras sin poner por escrito. Por eso es que como Iglesia Católica nosotros tenemos dos fuentes de la revelación que ya las hemos visto varias veces, ¿no? La Sagrada Escritura, pero también la Sagrada Tradición, lo que se transmite de manera oral, lo que nos llegó a nosotros a través de los apóstoles en sucesión apostólica, los primeros padres de la Iglesia, lo que ellos nos enseñaron, esa es también Sagrada Tradición y se asume como también la revelación, ¿sí? Entonces, esas son dos ideas que hay que tener en cuenta. En primer lugar, los evangelios, una buena noticia, una experiencia de fe que hay que transmitir a los demás, pero también darnos cuenta de que hay otras fuentes de la revelación. Entonces, vámonos con esto, ¿no? ¿Cómo surgen los evangelios? Entonces, en primer lugar hay que decir que los evangelios, el primero se va a escribir alrededor del año 60 o 70 después de Cristo. En primer lugar hay que tener en cuenta esas fechas. ¿Por qué? Porque si nosotros, como lo veremos pues cronológicamente,
vamos a ubicar la muerte de nuestro Señor Jesucristo alrededor del año 30-33, ¿sí? De esta era cristiana. Al 60 o al 70, ¿cuántos años han pasado? O sea, si hacemos la cuenta, han pasado 30 años. Alrededor de 30 años. Yo no sé ustedes, pero para mí eso es un tiempo bastante largo, ¿no? 30 años después de los acontecimientos que nos van a narrar cada uno de los evangelios. Es mucho tiempo. O sea, en esos 30 años, ojo, hay una experiencia de fe de las comunidades en primer lugar. Porque las comunidades cristianas existieron y fueron las primeras que existieron antes de que se escribieran los evangelios. Hay que aclarar eso, ¿no? Primero estuvieron las comunidades y después se fueron dando cada uno de los escritos de los evangelios, de las cartas, de los otros libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, primero es una comunidad que va a estar allí, que va a poner por escrito esto en épocas de persecución, porque después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo viene una época muy dura, donde el imperio romano empieza a arreciar y a hacer mucha presión contra los judíos y también contra el cristianismo naciente, ¿sí? Entonces, a raíz de la experiencia de las comunidades con Jesús y de los primeros apóstoles, van a surgir unos textos que van a ser anteriores a los evangelios, particularmente el relato de la pasión, ¿sí? De la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su proceso, ¿sí? Qué fue lo que hicieron y la resurrección, obviamente, y otro relato que se conoce como la fuente Q o los dichos de Jesús. Se habla de otro libro que son los hechos de Jesús, ¿sí? Y de esa primera experiencia y de no solamente la pasión, sino la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un relato que se conoce como el querigma, ¿sí? O el primer anuncio. Lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el discurso de Pedro. Ese es el querigma. Primero se empezó a predicar con qué? La pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero dice Pedro, pero a ese que ustedes crucificaron, que ustedes entregaron para que lo crucificaran, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Ese es el primer anuncio. Y la invitación obviamente a la conversión. Si queremos ver cómo era la experiencia de las comunidades cristianas, ahí tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cómo vivían, cómo compartían lo que tenían, la obra evangelizadora que se daba, ¿sí? Y a partir de eso fueron surgiendo comunidades, ojo, comunidades cristianas, ¿sí? De allí que tenemos que hablar, por ejemplo, cuando hablamos de cada evangelio, tenemos que hablar de la comunidad de Marcos, de la comunidad de Mateo, de Lucas y de San Juan. Otra cosa, referente a los autores. No se habla únicamente de un autor, es que fue un señor llamado Marcos, no. En los evangelios se van a hablar de varios autores, porque habían diferentes también escuelas o comunidades. Se habla, por ejemplo, de la comunidad lucana, de la comunidad de San Juan o los discípulos de San Juan, que probablemente, obviamente, estos personajes influyeran o escribieran una parte del texto, eso tal vez, pero que lo hayan escrito totalmente un solo autor, no. Se cree que fue la construcción y durante años, ojo, durante años. No es que alguien se sentó un día y ¡pum! Al otro día salió el Evangelio de Marcos, no. Fue una construcción progresiva. Vamos a ver que tal vez se agregan unos textos después de muchos años y eso tal vez lo vamos a analizar cuando veamos más a profundidad cada uno de los evangelios. Pero empecemos, porque como les digo, el tiempo es oro. Entonces, San Marcos, se cree que el evangelio fue escrito en el año 60-70 después de Cristo. Las tradiciones, en esto hay discusiones, esto hay que decirlo, ¿no? ¿Dónde se escribió? ¿Hacia quién se dirigió? La fecha, no se puede citar específicamente un año.
Entonces por eso se habla es como de un periodo, tal vez entre ellos. Pero obviamente se escribió porque es lo que nosotros tenemos, ¿no? Que se escribió en Roma y era un evangelio dirigido pues a los paganos, muy especialmente la comunidad de Roma, ¿sí? Cuando veamos cada evangelio vamos a ver las características de ellos, porque cada evangelio tiene su característica, ¿no? Siendo que San Marcos, San Mateo y Lucas, que se conocen como los sinópticos, vamos a ver muchas similitudes entre ellos. También van a haber textos bíblicos que los van a diferenciar uno del otro. Y definitivamente San Juan pues sí es un evangelio aparte, ¿no? Por mucha la diferencia. Entonces Marcos, Mateo se ubica entre el año 70 y 85 después de Cristo. El año 70 es una fecha de referencia clave porque en el año 70 es que se destruye el templo después de Cristo. Los romanos destruyen el templo. Entonces eso se ve, por ejemplo, no se observa por ejemplo en Marcos, pero sí se observa en Mateo, San Lucas y San Juan. Entonces se dice, si ellos hablan de la destrucción del templo, tiene que ser porque se escribe en un tiempo posterior a él. Se cree que fue escrito en Antioquía y el Evangelio va dirigido a los cristianos de origen judío. O sea, aquellos judíos que empezaban a abrazar pues el cristianismo. ¿Por qué? Porque Mateo es un evangelio muy rico en citas bíblicas del cumplimiento del Antiguo Testamento en Jesucristo y habla pues mucho acerca de tradiciones judías. Entonces se cree que es dirigido a los cristianos de origen judío. No así San Lucas, ¿sí? Ya hablaremos un poco también de los autores. Lucas, pues un médico, compañero pues de Pablo, ¿sí? Marcos, compañero de Pedro. Marcos es compañero de Pedro. eh, y también pues de Pablo. Lucas se cree que fue escrito en el año 70, entre el 70 y el 90 después de Cristo. Lucas era un médico, ¿sí? Y se dice que puede ser escrito en Cesarea o en Roma. Este evangelio va dirigido a los gentiles. San Lucas, ese mismo autor o los autores de Lucas también escriben el libro de los Hechos de los Apóstoles. De hecho, en principio conformaron una sola obra, sino que después se dividió. Y Lucas pues tiene un lenguaje más amable y más amigable con todo el pueblo gentil o con los paganos, ¿no? Bien. Y San Juan ya se ubica su finalización pues como escrito en el año, entre el año 90 y 100 después de Cristo, como el último, él junto al libro del Apocalipsis, que también se le atribuye a Juan el apóstol. Se cree que son los últimos libros pues que se escribieron del Nuevo Testamento, ¿no? Se dice que se escribió en la isla de Patmos, donde Juan pues fue desterrado, pero como les digo, muchos se cree que fueron escritos más por discípulos de Juan. Y un evangelio dirigido a toda la cristiandad que pretendía mostrar la divinidad de Jesús, ¿sí? Que tal vez en el momento en esta época se empezaba pues como a dudar de ella, como que sí, Jesús pues solamente con más humano, un profeta. Bueno, San Juan va a describir su evangelio mostrando a Jesús como Dios, ¿sí? Y en San Juan va a ser muy concreto y muy repetitivo la palabra yo soy, que nos recuerda esa palabra que Dios dirigió a Moisés desde la zarza. Cuando Moisés le pregunta, ¿quién es el que me envía? ¿Sí? Cuando me pregunten allá en Egipto quién me envía, yo qué les respondo. Entonces Dios a través de la zarza le responde, yo soy el que soy, te envío. ¿Sí? Entonces esa palabra hace mucha referencia a la divinidad de Jesús. Entonces, eso es como un pequeño bosquejo de lo que vamos a ir viendo y nos vamos a ir introduciendo. Entonces, muy importante pues tener en cuenta esto ya para cerrar esta parte introductoria, ¿no?
Los evangelios van a narrar una experiencia de fe, ante todo una experiencia de fe, no una biografía de Jesús. Es la experiencia de unas comunidades que viven en medio de persecución y que también logran, ante todo, y esto es muy importante, experimentar la presencia de Cristo que está resucitado en medio de ellos. Un Cristo que obra milagros, un Cristo que enseña, un Cristo que simplemente transformó su vida, ¿sí? Y por esa vida, queridos hermanos, muchos de ellos la entregaron, murieron mártires, ¿sí? Ese fue el testimonio más grande. Hombre, ser capaces de dar la vida por una idea. No era porque ellos realmente sentían y vivían en su corazón que Cristo los acompañaba, que Cristo estaba con ellos en la tribulación. Entonces, qué bueno de que a través de esta experiencia que vamos a conocer en las próximas clases, también podamos sentir muy cercano a Dios en nuestra vida. Dios no está muerto, Dios está con nosotros, Dios sigue obrando, Dios sigue regalándonos la esperanza, la fe, el amor que necesitamos para salir adelante. Y a pesar de la dificultad, a pesar de estar encerrados, de los problemas que tal vez se ven venir, a nivel económico, a nivel de salud, es tener la certeza de que Dios no nos abandonará, de que a pesar de que la barca, como en los apóstoles, sea zarandeada de allí para acá, el Señor está con nosotros, el Señor es dueño de todas estas realidades. Pues pidámosle al Señor que nos dé la fe y con esto nos adentramos ya en ver pues los evangelios. Que Dios los bendiga.